Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos del mundo del espectáculo, las últimas noticias y las historias que realmente nos hacen vibrar. Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les trae recuerdos muy dulces y, quizás, alguna que otra espina clavada. Hoy vamos a hablar de, atención, de *Andercel y Kerem Bürsin, segunda oportunidad sorpresa, sí, han oído bien. Ese dúo dinámico que conquistó nuestros corazones, que nos hizo suspirar con cada mirada y cada sonrisa, podría estar a punto de darnos una alegría monumental. Si son fanáticos de ellos, si disfrutaron de su química inolvidable en pantalla, o simplemente les encanta el drama y la esperanza de segundas oportunidades en la vida real, quédense conmigo hasta el final porque se vienen cosas muy interesantes. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este mar de especulaciones y esperanzas, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir trayéndoles este contenido que tanto les gusta, y así no se pierden nada de lo que publicamos. Ya dicho esto, empecemos con el chisme. Hace ya un tiempo que la historia de amor entre Andercel y Kerem Bürsin, esa que nació en los sets de grabación y se trasladó a la vida real, llegó a su fin. Y sinceramente para muchos de nosotros fue un golpe. Verlos juntos era como ver una película de Hollywood hecha realidad, guapos, exitosos, con una conexión que trascendía la pantalla. Se conocieron grabándose en Calcapm, o Love is in the Air como la conocen muchos por aquí, y desde el primer momento, la química fue palpable. No solo actuaban, sino que vivían cada escena, cada mirada, cada roce. Y cuando esa química se convirtió en amor, boom. El mundo entero enloqueció. Sus redes sociales se llenaron de fotos juntos, de viajes, de momentos cotidianos que nos hacían sentir parte de su burbuja mágica. Compartían su alegría, sus proyectos, sus sueños, y nosotros como espectadores éramos testigos privilegiados de su romance. Pero como a veces sucede en la vida, las cosas cambiaron. Los motivos exactos nunca se supieron con total certeza, y como suele pasar en estos casos, hubo muchas especulaciones. Que si las agendas, que si las presiones de la fama, que si simplemente las cosas ya no funcionaban. Lo cierto es que anunciaron su separación, y el corazón de muchos fanáticos se rompió. Vimos cómo seguían sus caminos por separado, cada uno enfocado en sus proyectos, en sus carreras. Hande ha seguido deslumbrando en series y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, y Kerem tampoco se ha quedado atrás, participando en producciones ambiciosas y explorando nuevos horizontes. Los hemos visto en eventos, a veces coincidiendo, pero manteniendo una distancia profesional, respetuosa. Y ahí es donde entra la magia de las segundas oportunidades, ¿verdad? Porque la vida da muchas vueltas y la esperanza, esa pequeña luciérnaga que ilumina la oscuridad, nunca se apaga del todo. Y es precisamente esa esperanza la que se ha reavivado últimamente. Han surgido una serie de señales, de pequeños detalles, de coincidencias que han puesto a los fanáticos a especular, a soñar con un posible reencuentro. ¿Qué ha pasado? Pues bien, uno de los puntos más fuertes de esta ola de rumores tiene que ver con su reciente coincidencia en un mismo evento. Si Andercel y Kerem Bürsin estuvieron presentes en la misma alfombra roja, asistiendo a una entrega de premios importante. Y aunque por supuesto, no posaron juntos de forma explícita como en antaño, las cámaras captaron miradas, gestos, y esa aura que siempre ha rodeado su conexión. Los medios de comunicación, siempre al acecho de cualquier pista, se han volcado en analizar cada segundo de su interacción. Se comenta que se saludaron, que intercambiaron algunas palabras, y que a pesar de la distancia profesional que han mantenido, se percibe una cordialidad, un respeto que va más allá de lo meramente superficial. Y esto, para los que todavía guardan un rinconcito de esperanza en su corazón, es una señal gigante. Pero la cosa no se queda ahí. Otro aspecto que ha alimentado las especulaciones son las publicaciones en redes sociales. Últimamente hemos visto cómo ambos han compartido momentos que, para los observadores más detallistas, tienen una extraña sincronía. Por ejemplo, se ha dicho que han compartido indirectamente fotos o mensajes que podrían interpretarse como guiños mutuos. Quizás una canción que ambos escuchan, un libro que ambos leen, o incluso destinos de viaje que, de forma curiosa, coinciden. No subestimen el poder de un like o un comentario aparentemente inocente. Los fanáticos de Hande y Kerem son verdaderos detectives de la farándula turca, y no dejan pasar ningún detalle.
Cada publicación es analizada, cada detalle es interpretado, y cuando hay la más mínima conexión, la noticia se viraliza. Es como si estuvieran jugando a un juego sutil, dejándose pistas en el camino, y nosotros, sus seguidores, estamos encantados de intentar descifrarlas. Además de estos guiños más sutiles, hay algo más palpable que ha puesto a temblar a la comunidad fan, la posibilidad de un nuevo proyecto juntos. Y aquí es donde la emoción se dispara. Se rumorea, se habla en los pasillos de la industria, se murmura entre los fans, que podría haber una posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a trabajar juntos en una nueva producción. Imaginen por un momento, una nueva serie, una película, algo que los reúna de nuevo en pantalla. Sería una secuela de Senkalkam, con una nueva etapa de su relación. O quizás una historia completamente nueva que ponga a prueba su conexión en un contexto diferente. La sola idea es fascinante. Si su química fue tan potente la primera vez, ¿se imaginan lo que podría ser ahora, con la experiencia acumulada, con el conocimiento de haber vivido la vida, quizás con una madurez emocional que solo el tiempo puede otorgar? Sería un fenómeno televisivo, sin duda alguna. Los fanáticos están ansiosos, pidiendo a gritos esta colaboración, inundando las redes con peticiones y mensajes directos a los productores y a los propios actores. La presión mediática y el cariño del público son factores que en la industria del entretenimiento nunca deben ser subestimados. Por supuesto, es crucial recordar que todo esto, por ahora, son especulaciones. No hay nada oficial confirmado. Ni Ande ni Kerem han salido a dar declaraciones contundentes sobre un posible regreso o una reconciliación. Y eso es normal. En el mundo del espectáculo, la discreción es a menudo la norma, y los actores y actrices suelen ser cautelosos con lo que comparten públicamente, especialmente cuando se trata de su vida privada. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, alimentados por las coincidencias y la esperanza del público, es lo que hace que este tema sea tan intrigante. La gente quiere creer en las segundas oportunidades, en que el amor verdadero puede superar obstáculos, en que a veces, lo que parece terminado, solo está en pausa. Y en el caso de Ande y Kerem, esa esperanza es particularmente fuerte, dado el impacto que tuvieron como pareja en el imaginario colectivo. ¿Qué significa todo esto para ellos? Si realmente hay una posibilidad de una segunda oportunidad sorpresa, ya sea en el ámbito profesional o personal, sin duda sería un momento crucial en sus carreras y en sus vidas. Para ellos, retomar una colaboración podría ser una forma de reconectar con el éxito que experimentaron juntos, de capitalizar la inmensa base de fans que conquistaron, y quizás, solo quizás, de reencontrar una conexión que, a pesar de la separación, nunca se ha extinguido del todo en el corazón de sus admiradores. Para nosotros, sus seguidores, sería el regalo perfecto. Verlos brillar de nuevo juntos en la pantalla, o quizás incluso, quién sabe, verlos reconciliados en su vida personal, sería la culminación de un anhelo colectivo. Así que, queridos espectadores, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin continúa escribiéndose. Los rumores de una segunda oportunidad, ya sea en el amor o en el trabajo, están más vivos que nunca. Las redes sociales son un hervidero de especulaciones, y la esperanza de un reencuentro ilumina el camino de sus fanáticos. Aunque no hay confirmaciones oficiales, las pequeñas señales, las coincidencias y el inmenso cariño del público alimentan este sueño. Y mientras esperamos que se revele la verdad, solo podemos disfrutar del misterio y de la posibilidad de que a veces, las historias que nos enamoraron, tengan un nuevo capítulo. En resumen, hoy hemos desgranado los motivos detrás de los recientes rumores sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin y una posible segunda oportunidad sorpresa. Hemos hablado de su historia de amor nacida en Senkalkam, de su separación, y de las señales que avivan la esperanza de un reencuentro, su coincidencia en eventos, los sutiles guiños en redes sociales y la posibilidad de un nuevo proyecto juntos. Aunque todo sea especulación por ahora, el cariño del público y la persistencia de estas señales nos mantienen expectantes. Muchas gracias a todos por acompañarme en este viaje de rumores y esperanzas. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem deberían tener una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos de nuevo? Dejen sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios aquí abajo. Sus comentarios son súper valiosos para nosotros y nos encantan leerlos.
Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta, asterisco compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fanáticos de Andy y Kerem, y lo más importante de todo, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de asterisco suscribirse. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Gracias de nuevo por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.